And I'm going to turn the screen down on the recording so you can't see yourself speaking. So good. I'm turning the screen I'm making it dark so that I can record it, but so that you're not looking at your own face on the screen. I'll get Jose Luis now. Están como en clase, casi, casi, casi. Están como en clase, ¿eh? Los malotes siempre se van al final, ¿eh?
Sí, son los malotes los que se van arriba. Y en la parte de atrás del autobús también se van allí a cantar y a fumar. Bueno, pues nada, espero que estéis disfrutando del congreso. De nuestra parte, sí, me alegro mucho. De nuestra parte, en español, sobre todo, que a mí me gusta que vaya el congreso bien entero, pero me gusta más cuando los veo pues, participando activamente en las cosas que tenemos. Y hoy es un placer para mí presentar a Emilio José Delgado, de la Universidad de Huelva, andaluz también como yo, de trabajo, al menos con su presentación, Ciudadanía crítica y compromiso socioambiental, claves educativas entre lo local y lo global. Él es profesor de Ciencias del Departamento de Didáctica y Ciencias Sociales de la Universidad de Huelva, en la Facultad de Educación, Psicología y Deporte. Y tiene un grado en Educación Primaria y en Psicopedagogía, además de algún título de máster. ¿Cuánto? 4 títulos de máster. 4 títulos de máster en investigación y en enseñanzas educativas. Alcanzó el doctorado en investigación y enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en la Universidad de Huelva y un doctorado en educación de la Universidad de Almería. Ha participado en muchísimos proyectos de innovación educativa y de investigación a nivel regional, nacional y europeo, actuando como investigador principal en algunos de esos proyectos de innovación educativa. Es un miembro del COIDESO, el Centro de Investigación COIDESO, que es el Pensamiento Contemporáneo e Innovación Social para el Desarrollo Social, perdón. Y donde además pues, estuvo de director durante un tiempo, ¿no? De asistente del director o de vicedirector, subdirector y director, ¿no? Muy bien. También es el director del Centro de Estudios Asiáticos y Culturales de la Universidad de Huelva, desde 2017 hasta la fecha, y investigador en DESIM, un centro también de investigación de SIM sobre formación inicial y desarrollo profesional. También esto desde 2010 hasta la actualidad. Ha organizado y participado en muchas conferencias, en muchos congresos. De hecho, yo lo conocí en Hiroshima hace 9 años ya, de aquello, en diferentes congresos, simposios y en otros eventos académicos, y ha contribuido como autor, como editor, como revisor de revistas de alto impacto, de libros y de capítulos de libros. Sus principales intereses de investigación incluyen la educación para la ciudadanía, la memoria democrática y el uso de la tecnología en la enseñanza de las ciencias sociales. Como digo, es un placer poder presentar a un colega de andaluz, también de la Universidad, en este caso, de Huelva, en Galway, en Irlanda, en un congreso que reúna a tanta gente de tantas nacionalidades diferentes. Pues nada, como dice esta gente, el suelo es tuyo, que queda un poco feo, así que vente, que aquí el que manda eres tú, que queda un poco feo. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Gracias. Voy a activar el cronómetro. Bueno, lo primero que antes de comenzar quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la organización por esta oportunidad, por la invitación y bueno, es un verdadero honor estar aquí hoy en Galway, reunido con colegas procedentes de diferentes contextos académicos y profesionales. Eh, Bien, antes de empezar, me gustaría dar un poco de perspectiva sobre lo que vamos a ver ahora. Voy a empezar sobre la perspectiva local y global, perspectiva local. Vamos a plantearlo como las capas de una cebolla. Vemos esa perspectiva, desde esa perspectiva vamos a ver la, lo que sería la construcción del conocimiento escolar. De ahí vamos a bajar a la formulación de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irlo viendo de esta forma para después, finalmente, cuando llegamos a la capa interna de la cebolla, volver al exterior de nuevo y cerrar con ello esta parte de presentación. Bien, lo primero que hago siempre, cada vez que salgo fuera de mi contexto, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo, no? Huelva es aquello, es sur de España,
en España entre Portugal y Sevilla. Bueno, aquí tenemos pues, una muestra de gastronomía, patrimonio, etcétera, de nuestra provincia. Y esta sería, pues, la Universidad de Academia. Bien, dicho esto, lo primero de todo es, bueno, nos reunimos hoy en Galway bajo un lema sugerente, superando fronteras. En el ámbito educativo, superar fronteras no solo implica derribar muros geográficos, sino también epistemológicos y metodológicos. Desde el enfoque disciplinaria, entendiendo el mundo académico, la docencia como motor de cambio social, el discente no es un mero espectador, sino que se convierte en parte activa, tanto de construcción de su conocimiento como de la intervención en la realidad en la que vive. En líneas generales, cuando hablo de conocimiento de ciudadanía crítica, que es uno de los puntos clave de este vertebradores de esta presentación, no se trata de decirle al alumno lo que tiene que pensar, sino animarle a que piense. No se trata de que le digamos con qué asunto debe comprometerse, sino animarle a que profundice sobre las temáticas y que, en caso de considerarlo, se comprometa, pero siempre desde su perspectiva ética, que es lo que es más importante desarrollar. Dicho esto, y pasando hacia la construcción local del conocimiento, la perspectiva local, como su nombre indica, o parece, o casi indica, es la fusión e interdependencia entre lo global y lo local. En la perspectiva local se analiza lo local, que puede ser un barrio, puede ser una ciudad, una comunidad, etcétera, tomando conciencia de que ese espacio local o ese problema local está conectado con aspectos globales más amplios. Voy a poner ejemplos más claros. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación industrial, ¿vale? No solamente hablamos de un problema de salud, paisaje a nivel local, de salud, paisaje o medio urbana, sino que conecta con modelos de producción, extractivismo, empleo, energía y justicia ambiental. Es decir, los problemas locales están conectados con problemas globales y viceversa, con lo cual se plantea la participación desde lo local hasta lo global. En líneas generales, la perspectiva local sirve para leer el mundo desde el territorio cercano y para leer el territorio cercano como parte del mundo. Y ahora que tenemos quitamos esa primera capa de la cebolla, vamos a la siguiente capa. La siguiente capa, que es la construcción del conocimiento. ¿Y por qué nos metemos en la construcción del conocimiento escolar? Cuando hablamos de conocimiento escolar nos referimos a qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan. Desde la perspectiva tradicional, la construcción del conocimiento escolar se ha concebido como un resumen del conocimiento científico y disciplinar, como un resumen de la disciplina que se muestra de forma fragmentada y enciclopedista. Desde una perspectiva, un enfoque alternativo, en este caso vamos a plantear como alternativa trabajar a partir de problemas, en otro caso, se podría decir basado en la investigación escolar, en este caso nos vamos a centrar partiendo de problemas. En el caso de partir de problemas, el modelo alternativo en torno a problemas plantea el siguiente modelo de construcción del conocimiento. La construcción del conocimiento a través de la triangulación entre problemas socioambientales, conocimiento científico, conocimiento cotidiano y conocimiento metadisciplinar. Aterrizamos eso. ¿Qué significa? En lugar de que el conocimiento escolar sea un resumen del conocimiento científico y disciplinar, lógicamente el conocimiento científico y disciplinar, cuando hablamos de conocimiento científico y disciplinar, nos referimos, por ejemplo, en mi área de conocimiento, que es didáctica de ciencias sociales, el conocimiento disciplinar, que sería la historia, sociología, antropología, etc. Son fuentes de las que veo
la disciplina. Lógicamente, eso es importante. Pero claro, un resumen de eso no serviría como conocimiento escolar desde la perspectiva de construir una ciudadanía crítica, es decir, que permita responder a grandes problemas del mundo. En este caso, hablamos por qué nos metemos en este planteamiento. Por la importancia que en este planteamiento tienen los problemas socioambientales. Los problemas socioambientales relevantes son grandes problemas que nos sirven como organizadores curriculares. Es decir, en lugar de presentar epígrafes con respuestas, se plantean preguntas y se trata de construir esa respuesta a partir de la propia dinámica de aula. El conocimiento cotidiano, ¿qué sería? El conocimiento cotidiano sería ideas previas, concepciones, es decir, qué es lo que sabe el alumno, el alumnado y cómo lo sabe. Esto es muy importante porque también influye en el conocimiento escolar que vamos a trabajar para saber cómo abordarlo. Y por último, el conocimiento metadisciplinar, que sería aquel conocimiento que va más allá de la disciplina. En ese conocimiento metadisciplinar entran en juego cuestiones como la ética profesional, que es lo que el docente sabe, es decir, que no solamente lo que sabe, sino la conciencia de lo que sabe, de cómo lo sabe y de cuál es su sesgo a la hora de elegir o omitir temáticas. Es decir, tomar conciencia del propio conocimiento, al igual que la metacognición trabaja en esa línea desde otro enfoque. Bien, seguimos con la construcción del conocimiento rápidamente. La visión sincrética de la construcción del conocimiento, que implica elementos sueltos. Ahora digo porque vamos a partir de esta dinámica. Visión sincrética es una visión aislada, es más propia de niños más en las primeras etapas educativas. Después la visión analítica, que incluye la causalidad lineal, y la visión sistémica, que es hacia la que queremos ir. La visión sistémica es la que implica que el alumnado es capaz de comprender que la realidad tiene múltiples causas. Voy a poner un ejemplo muy paradigmático. El concepto de paro, que según la RAE, bueno, la situación de desempleo, o privación de empleo. Se encuentra privado de trabajo, disculpad. Bien, en el caso de la visión sincrética, pues se entiende que, bueno, alguien está parado pues, de forma mágica, porque sí, o porque, bueno, la realidad es más estable, claro. Son los primeros años de vida de un niño, la realidad es más estable, ¿no? Lo que ocurre, pues puede ocurrir por causas mágicas. En el caso de la visión analítica, ya tiene en cuenta una causalidad lineal. Por ejemplo, en el caso del paro, yo puedo estar en paro, pero si pongo determinados medios, puedo superar esa situación y conseguir trabajo. Eso pensaría alguien que está en esa etapa. Ya la visión sistémica tiene en cuenta que sí, efectivamente, yo pongo los medios, pero también existen obstáculos. El mero hecho de poner un medio en marcha no significa que vayas a conseguir tu objetivo, te vas a encontrar con obstáculos. Eso lo plantearía alguien desde la visión sistémica, con lo cual tiene también que tener en cuenta esos obstáculos. Obstáculos que pueden ser sociales, pueden ser económicos, etc. Muy bien. Lógicamente, ya vamos pasando a la siguiente capa. Hemos visto construcción del conocimiento, la importancia que tiene la conexión con la realidad, la conexión con la realidad, la conexión con el conocimiento disciplinar, lo que el docente tiene que saber para poder enseñar, la conexión con lo que el alumno sabe y sus ideas, dificultades, etcétera. Y por último, el conocimiento metadisciplinar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño zoom en el problema, en la formulación del problema. Desde esta perspectiva, lógicamente, la formulación del problema es especialmente importante. ¿Por qué? Porque una pregunta potente desencadena indagación, reflexión. Si le planteamos un epígrafe en el que hay una afirmación, no se está moviendo nada, pero si planteamos una pregunta a partir de la cual se construye lo que se va a hacer, al menos requiere de una acción, aunque sea la acción de responder a la pregunta. A la hora de formular ese problema central, pues tenemos que tener en cuenta, en la medida de lo posible, una serie de características.
La primera es, y siempre digo en la medida de lo posible, que sean temáticas de interés para el estudiante, de alguna forma conectar con algún suceso local, con algún suceso mediático, algo que le ayude a conectar con la problemática y que le suponga, le sea más significativo. Que demanden explicación, es decir, una pregunta de qué o una pregunta que se responda con un sí o un no no sería una buena pregunta. Hablamos del problema central. Preguntas del tipo ¿cómo? ¿Por qué? Pues serían preguntas bastante interesantes porque demandan una explicación por parte del estudiantado. Preguntas en las que se requiera trabajar con diversas fuentes, preguntas que no tengan una única respuesta. Y por último, el planteamiento de subproblemas. Voy a poner un ejemplo. Una pregunta que nos serviría perfectamente para realizar una propuesta didáctica puede ser ¿qué elementos caracterizaron el Neolítico? Sería una pregunta que es perfectamente válida, sin embargo sería más válida como subproblema que como problema, y después veremos el por qué. Una forma de plantearlo, una alternativa que nos da pie a plantear subproblemas sería ¿cómo de revolucionario fue el Neolítico? Esto es un ejemplo. En este caso, te permite preguntarte por el qué, por las relaciones de causa-consecuencia, cambios de impermanencia, da más juego, da más facilidad a la hora de plantear sus problemas que permitan aterrizar o dar respuesta a ese problema central, que es un problema bastante amplio como para que no se pueda responder a golpe de clic o mirando en un momento un libro de texto. Problema central, subproblema. ¿Vale? En el caso de los problemas, recordáis que antes nos referimos a la visión sistémica del conocimiento, es decir, ver la realidad desde una perspectiva multicausal. Esto es muy interesante en la teoría, pero en la práctica no es intuitivo. Y si no se trabaja de forma consciente, pues posiblemente se quede sin trabajar. Para trabajar la conciencia crítica es importante que las respuestas o que las preguntas vayan más allá del qué, ¿no? Por ejemplo, no, ¿qué elementos hay? Esto sería una pregunta de tipo definición, características, etcétera, ¿no? Algunas preguntas de este tipo, pues serían, por ejemplo, de forma general, ¿qué instituciones políticas existen? ¿Cuáles son sus características? Son ejemplos de preguntas. Estoy intentando que sea lo bastante abierto como para que penséis en vuestras respectivas disciplinas y podáis ver esa, digamos, transversalidad. Pues yo podría centrarme en didáctica de las ciencias sociales solamente, ¿no? Pero creo que es interesante que al menos, pues, si os puede ser útil algo de lo que se esté presentando, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, ¿qué instituciones políticas existen? ¿Cuáles son sus características? Pues pensar vuestras respectivas disciplinas, qué preguntas podrían hacer el alumno en relación con el elemento, es decir, definiciones, características, secuencias, etcétera, clasificaciones, etcétera. Bien, interacción sería otra pregunta, otro tipo de pregunta. ¿Y por qué planteamos esto? Estas 4 categorías, si no planteamos categorías, lo normal es que las preguntas que hagamos, vamos, incluso que se hagan los estudiantes, en mi caso que formo a futuros maestros, las preguntas que suelen hacer los estudiantes suelen quedarse en esta primera categoría, en el que definiciones, características, clasificaciones. Entonces, lo que se les plantea y lo que también, lógicamente, me planteo en mi propia docencia es trabajar con las 4 categorías. La importancia, desde el principio de isomorfismo, enseñar cómo, predicando con el ejemplo, enseñar cómo considero que es positivo, que es una variante positiva. Planteamos elementos, interacción. ¿Qué es la interacción? Causalidad, relaciones de conflicto, relaciones de cooperación, causa-consecuencia. Pues ejemplos de preguntas, por ejemplo, aquí tenemos cómo se relaciona el poder político local y nacional, podría ser un ejemplo.
¿Por qué se producen conflictos entre personas y países? Lógicamente, aterrizado a la temática que se está trabajando. Organización. En este caso, de lo que hablamos es la forma en la que se organiza, la forma en la que se organiza la política, la sociedad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se organiza el gobierno local de un país? O sea, perdón, ¿cómo se organiza el gobierno local o el gobierno de un país? ¿Cómo funciona una asociación? Es una forma de organización social. Y después cambios y permanencia. Es decir, hay elementos que a lo largo del tiempo permanecen, elementos que cambian. Pues estudiar esos cambios y permanencia también es muy importante, ¿no? Siempre, por ejemplo, siempre se ha gobernado el país de la misma manera. ¿Qué ha cambiado y permanecido? ¿Cómo han cambiado las instituciones políticas? Esas dos preguntas primeras van juntas, porque si no la respuesta sería sí o no. Estaría contradiciendo lo que estaba diciendo antes, ¿no? Entonces, desde este enfoque, la organización del currículum pivota sobre problemas y sus problemas que no son elementos estancos. Con esto entramos con lo que serían los problemas socioambientales relevantes. Cuando trabajamos con problemas socioambientales relevantes, cuando trabajamos con problemas, con sus problemas, cuando trabajamos con problemas y sus problemas, de alguna forma u otra nos vamos a encontrar con la controversia, que sería la siguiente capa de la cebolla. La problemática, por definición, en algún momento se va a encontrar con la controversia. Y lógicamente, cuando trabajamos con la controversia, tenemos que estar dispuestos a afrontarla con todo lo que ello implica. Lógicamente, esto requiere de mucho, de tener bastante flexibilidad en los enfoques, de tener mucho cuidado en cómo se plantean. Bien, ¿qué es un tema controvertido? Pues un tema controvertido, en líneas generales, de forma muy resumida, es aquel que divide la opinión pública y del que emergen emociones intensas, planteando una serie de paradojas y dilemas de difícil solución. La pregunta es, ¿y por qué voy a enseñar un tema controvertido si me va a dar más problemas que beneficios, al menos a priori? Porque precisamente en democracia existen controversias y esas controversias que no se afrontan son controversias que se afrontan a través de redes sociales y a través de noticias falsas, a través de sesgos científicos, etc. Entonces, es mejor que se trabaje en un espacio donde aquellas intervenciones que estén basadas en el prejuicio o que sean científicas puedan ser rebatidas. Lógicamente, al final en redes sociales lo que se forma es una cámara de eco y el propio algoritmo te va a ofrecer aquel material con el cual considera que tú puedes estar más de acuerdo. En líneas generales, ¿por qué es fundamental? Pues fundamental para la salud democrática, básicamente. Y vamos a hablar de la justificación del producto y la justificación del proceso. La justificación del producto, como hemos dicho antes, permite desmitificar la información sesgada que reciben los estudiantes a través de diferentes fuentes, de medios y redes. Cuando hablamos de medios, referimos lógicamente a la línea editorial. La línea editorial influye mucho en la información, en lo que se selecciona, lo que se omite y en el cómo se presenta la información. Y en el caso de la justificación del proceso es porque facilita el diálogo democrático, es decir, traemos problemáticas reales que están en el mundo, que ellos están viviendo, ya sea a nivel, ya sea dentro de su propio contexto o ya sea a través de los medios, pues también por cercanía mediática, y te permiten abordarlo dentro del aula. Bien, y lógicamente esto implica una serie de retos. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son esos retos? Pues fijaos, lo primero es que, bueno, lo primero, antes de pasar a los retos, indicaros que el docente puede decidir qué es lo que cómo va a gestionar ese tipo de temáticas. Puedes fomentar el debate, puedes evitar el debate, puedes dar tu opinión, puedes no dar tu opinión. En función de cómo combines esto y de qué forma lo combines, pues la dinámica de aula va a ser diferente. Si decides no fomentar el debate, ni dar tu opinión,
bueno, pues optas por la asepsia. Si decides no fomentar el debate y dar tu opinión, cuidado, esto es todavía más peligroso, porque aquí estamos hablando de adoctrinamiento. Es decir, yo opino como docente, pero mis alumnos no pueden intervenir ni pueden responder, ¿no? Porque les evito la posibilidad de que intervengan. Partimos de que lo deseable, o parto de que lo deseable es que se fomente ese debate. Lo que ya sí existe diferencias es sobre si el docente debe o no debe dar su opinión al respecto. Quienes defienden que el docente no debe dar su opinión en temáticas controvertidas que se están trabajando en el aula, lo defienden porque dicen que el docente tiene una situación o se encuentra en una situación de autoridad que le da un poder mayor y que tiene una mayor influencia en el estudiante, más que nada porque es el que le va a poner la nota, con lo cual es posible que el diálogo o el debate quede sesgado por deshabilidad social en función de lo que el docente quiere escuchar. Quienes dicen que sí que debería dar su opinión se basan en que el docente, si pide conciencia crítica, pues debe mostrar esa capacidad crítica a sus estudiantes. También, quien da su opinión puede decidir darla durante el proceso o al final del proceso. Es decir, hay muchas variantes y lógicamente, pues eso es lo primero que uno tiene que pensar cuando va a trabajar con la controversia. ¿Qué es lo que quiere hacer realmente? ¿O cuál va a ser su enfoque? ¿Vale? Cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, ahora ya sí, vamos a ver los retos o los obstáculos que nos vamos a encontrar. Lo primero, el riesgo de sesgo o ser acusado por sesgo, por presentar opiniones personales o por la forma en la que se gestiona la del alumnado. ¿Vale? Peligro también de afectar negativamente las emociones o la autoestima del estudiante, en caso de que se sientan atacados por sus creencias o por sus antecedentes culturales. Estos retos son para tenerlo en cuenta porque es que podemos meter la pata. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El miedo a que los debates se calienten en exceso y que polaricen la clase socavando la autoridad del docente. Afecta al clima, esto lógicamente afecta al control y al clima del aula. También existe el efecto contrario, que se produzca apatía y que nadie quiera participar. Pues también puede ocurrir. También puede ocurrir. Debido a la complejidad y la naturaleza dinámica de los temas actuales, otro de los retos es que hay que estar muy actualizado. No vale con la temática que tiene preparada y estudiada, sino que además tiene que estar actualizado con lo que ocurre en el mundo día a día. Porque si va a trabajar temáticas del presente, tienes que conocer el presente. Hay que estar informado. Esto también es un reto. Y, por último, la dificultad de responder a preguntas y comentarios espontáneos e intervenciones inesperadas o insensibles que puedan alterar la atmósfera del aula. Eso también puede ocurrir. Algún comentario incendiario. ¿Cómo se puede hacer frente a estos retos? Que sería la otra cara de la moneda. Pues, lógicamente, esto no es una receta. En educación no hay receta. Lo primero es, en relación con el SECO, la autorreflexión docente en torno a los valores propios y decidir qué parte, qué posición quiere compartir o no compartir. Esas son decisiones que debe tomar y, en su caso, asumir las consecuencias. Creación de espacios seguros donde establezcan unas reglas claras. Si son reglas creadas por los propios estudiantes, mejor todavía porque es más fácil vulnerar una regla que no has creado tú que la que has creado tú mismo. Entonces, si se crea entre todos, es aún mejor. En cualquier caso, crear unas reglas básicas y códigos de conducta en el debate. Alterar los roles docentes. Por ejemplo, puede ser moderador imparcial o puede actuar como abogado del diablo, defenderlo contra el cuanto piensa para generar algún tipo de disrupción, para ver la reacción, sería una posibilidad. Evitar el debate, o más bien, evitar el papel de experto del docente como experto único, es decir, fomentar que los estudiantes puedan indagar sobre las temáticas y de alguna forma que tengan cierta autonomía. Cuando digo cierta autonomía, significa que significa que se les oriente, no que ellos hagan todo el trabajo, sino que se les oriente para que sean autónomos. Y por último, bueno, pues técnicas especializadas como utilizar analogías, introducir nuevas ideas para dinamizar el debate, etc. Bien, siguiente capa de la cebolla, ¿vale? Ya hemos pasado de decir, oye, estos son los retos que nos encontramos, decidimos, oye, yo quiero fomentar debate. ¿Y ahora qué?
Lógicamente, a partir de aquí, cómo se lleva un debate, hay muchísimas formas de hacerlo y todas ellas perfectamente válidas. Aquí vamos a presentar dos que hemos desarrollado en Huelva, pero vamos, que parte de un modelo previo que es el Civil Dialogue. En el caso de la estrategia deliberativa, vamos a ver dos estrategias. La primera es el diálogo cívico gamificado y la segunda el diálogo cívico de posicionamiento dinámico. El primero los alumnos no deciden su posición, sino que su posición les toca por sorteo. Es decir, hay 5 posiciones, muy en desacuerdo, neutral, de acuerdo y muy de acuerdo. Lógicamente, esto dicho así, el alumno no lo va a entender. Para que lo entienda, dentro de la temática, el hot topic que se elija, o la temática controvertida que se elija, la pregunta de investigación que se elija, dentro de eso se establecen 5 posiciones y esas posiciones tienen que quedar muy claras a nivel cualitativo, no solamente a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo. ¿Qué significa estar de acuerdo? ¿Qué significa estar muy de acuerdo? Bueno, pues eso tiene una implicación que se construye también antes de comenzar a debatir. En el segundo caso, la elección no es al azar, sino que cada alumno elige la posición que realmente tiene. En el primer caso, se busca finalmente el consenso. En el segundo caso, lo que se permite es que los alumnos puedan cambiar de grupo en función de que si los argumentos de otro de los equipos te están convenciendo, tú eres libre de cambiarte. Es decir, se te da la libertad de considerar que, oye, que realmente estoy de acuerdo con lo que está diciendo, que quizás yo estaba equivocado en algo. Es posible también, ¿no? Bien, me voy muy rápido. Bien. En cada uno de las estrategias vamos a encontrar la fase 1 y la fase 2 que son muy parecidas. La fase 1, el primero, se presenta la pregunta, se presentan las diferentes posturas y se sortean los roles. En el segundo no se sortean los roles, sino que los roles son elegidos por los estudiantes. En una segunda fase se preparan esos roles, es decir, no decimos, venga, un debate, pero planteamos el tema y opinamos todo. No es opinología, sería un debate serio, es decir, las posturas hay que prepararlas, con lo cual esta sesión no dura un solo día, un día. Parte de la sesión se utiliza para definir ese hot topic, para definir esas posiciones, etcétera, y se da tiempo para que los estudiantes puedan prepararse su postura y puedan buscar información, de forma que el debate no sea opinión, sino que el debate se base en conocimiento científico. En el segundo caso, pues sería muy similar, pero no no se les da al azar, sino que ellos eligen. Y finalmente, pues tienen ese momento para cambiar. En el primero se busca el consenso, ¿vale? Mientras que en el segundo se permite el cambio de posición. Ese sería, en resumen, las características principales de estos dos modelos. Bien, dicho esto, bien, vamos a pasar a la parte de ciudadanía, que sería la siguiente capa de la cebolla, pero en este caso sería una capa exterior. Hemos ido de lo local a lo local, o sea, perdón, la localidad, de lo local a lo global. Siguiente capa, construcción del conocimiento, triangulando problemas, conocimiento científico disciplinar, conocimiento cotidiano y conocimiento metadisciplinar. Hemos hecho zoom en problemas. Dentro del problema hemos hablado de la formulación de problemas y de la formulación de subproblemas en 4 subcategorías para evitar que todos los problemas se centren en el qué, en definiciones, características, etcétera. Cuando hemos hablado de problemas y subproblemas, hemos dicho que, lógicamente, en algún momento nos vamos a encontrar con la controversia y de alguna forma tenemos que estar preparados para abordar. La siguiente capa ya sería como volver al exterior de nuevo y sería la capa de participación ciudadana y ciudadanía crítica. Bien, voy a beber un poquito de agua, si un poquito de calor.
Europa es que estaba boca seca. Bien. Bueno, todo este proceso que hemos visto anteriormente contribuye al desarrollo de la competencia crítica. Poco a poco nos vamos acercando a esa competencia crítica, que no es algo intuitivo que surja de la nada, sino que realmente hay que trabajarlo y hay que ser conscientes de que lo estamos trabajando. En relación con la ciudadanía crítica y en relación con la participación en concreto, siguiendo la tipología clásica de Wertheimer y Keynes de 2004, distinguimos entre ciudadano personalmente responsable, ciudadano participativo y ciudadano orientado a la justicia. El ciudadano personalmente responsable sería aquel que obedece las leyes, que paga los impuestos, etc. El ciudadano participativo es quien organiza esfuerzos comunitarios y lidera estructuras establecidas, y el ciudadano orientado a la justicia es quien realiza críticamente, quien analiza críticamente las estructuras y trata de actuar sobre la causa de los sistemas que hacen prevalecer la injusticia a lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo muy simple, el ejemplo, por ejemplo, del banco de alimentos. El ciudadano personalmente responsable, pues, ofrecería alimentos, lo cual está bien. El ciudadano participativo lidera la campaña de alimentos o participa activamente en ella. En ambos casos se actúa sobre las consecuencias, es dar alimento a la persona que lo necesita. El ciudadano orientado a la justicia analiza críticamente cuáles son las estructuras que hacen que se dé esa situación para tratar de cambiarla desde el sistema, desde la base. Es decir, actuar desde la causa. ¿Quiere decir que no son necesarios los dos primeros modelos? Es muy necesario, claro. Lo que pasa es que hay que avanzar más allá de ello y no actuar solo sobre la consecuencia, sino también actuar sobre la causa de los problemas, ¿no? O al menos buscarla. Desde esta perspectiva, participar no consiste únicamente en hablar, votar o incorporarse a una actividad que está diseñada previamente. La participación ciudadana crítica implica comprender el problema, implica identificar los actores implicados, implica analizar relaciones de poder, contrastar evidencia, deliberar con quienes piensan de manera diferente y valorar las consecuencias de las decisiones. En cuanto al desarrollo final de la propuesta didáctica alternativa desde un enfoque que se ha presentado a lo largo de esta ponencia, podríamos hablar de 4 grandes fases: planificación, búsqueda, estructuración y evaluación-reflexión. Que la evaluación que esté puesta al final no significa que la evaluación solo se produzca al final. La evaluación se tiene que producir en todo el proceso. En una fábrica de coches, porque está hablando de una fábrica de coches, en una fábrica de coches, a mí me interesa solamente hacer la evaluación de calidad al final del proceso, o hago la evaluación de calidad durante el proceso. Imaginaos, ¿no? Hago 10.000 coches y hacemos la evaluación al final, cuando ya están hechos, y no funciona ninguno. Es una pérdida económica altísima, ¿no? Pues en educación tampoco debería ser así. No se debería evaluar solamente el final, sino el proceso, porque la evaluación del proceso es lo que te permite ir ajustando. Entonces, eso es lo que se plantea aquí, ¿no? Bien, en un primer lugar, en primer momento se produce lo que sería un diagnóstico, una planificación de lo que se va a hacer. Implica leer, implica problematizar. El punto de partida puede ser un espacio cercano, una noticia local, una transformación urbana, un conflicto patrimonial, una situación de desigualdad visible. En el caso de la búsqueda, ¿vale? Que sería el segundo enfoque, o la segunda fase, para participar con criterio no basta con tener una opinión, sino que hay que buscar información, y esa información tiene que ser sólida, sustentada. Después, el tercer momento sería la estructuración. Buscamos la información, obtenemos la información, pero hacemos algo con esa información, ¿no? Si la buscamos y la retenemos, no serviría de mucho. Sino que buscamos un modelo de ciudadanía crítica o la formación de la ciudadanía crítica, esa información que busquemos tenemos que darle algún tipo de salida. ¿Qué salida podemos darle? Pues secuenciar, representar, deliberar, exponer, incluso ir más allá, aprendizaje de servicio.
En esta fase entra en juego, además también la proyección de formas de acción cívicas, realistas y éticamente responsables, que por ejemplo puede ser elaborar recomendaciones para la institución, presentar alegaciones o peticiones argumentadas, diseñar un mapa colaborativo, representar una exposición pública, participar en una escolar, en fin, todo eso son oportunidades de aprendizaje de las cuales se puede extraer un aprendizaje, disculpad, se puede extraer, sí, eso, vamos a redundar, un aprendizaje, ¿no? Bien, y un cuarto momento sería el de evaluación. La evaluación, como he dicho antes, no sería únicamente al final, sino que sería durante el proceso. Y además no se evalúa solamente el alumnado, sino que también si queremos que la evaluación sea lo más eficiente posible, también es importante que se evalúe el propio docente y que se evalúe el proceso. Pongo un ejemplo. Tenemos 10 actividades y hay una actividad en la que pasamos, bueno, tenemos más o menos una cierta homogeneidad en cuanto al éxito académico, vamos a llamarlo así, entre comillas, y hay una actividad en la que vemos que fracasa el 90%, una actividad en concreto. Lo fácil es decir, es que los alumnos son muy malos. Bueno, puede ocurrir que no hayan estudiado lo que sea, eso puede ocurrir también. Sin embargo, también estaría bien valorar si la propuesta didáctica que se ha hecho realmente estaba adaptada al nivel de sus estudiantes. Es decir, si se ha tenido en cuenta el conocimiento cotidiano, las ideas previas, concepciones, etcétera, de esos estudiantes. También se podría valorar la propia propuesta. Puede que a lo mejor hayamos hecho todo lo que consideramos que es razonable, pero sea la propia propuesta la que tenga algún tipo de desajuste con respecto al resto. Es decir, he planteado una secuencia con cierta lógica, pero hay una actividad que no es lógica con respecto a la secuencia. Y a lo mejor ese resultado puede ser consecuencia de. Entonces, no hay que descartar, no hay que descartar esas opciones. Bien, en líneas generales, y a modo de conclusión, y con ello me quedo, porque me han dicho 40 minutos, estamos por 38 o 40 segundos. A modo de conclusión, la formación de una ciudadanía crítica comprometida exige superar varias fronteras, lo local y lo global, el conocimiento y la acción. Una tercera frontera, que sería la diferencia entre acumulación de respuestas y la exploración de alternativas más críticas. En líneas generales, bajo el lema de este congreso, que es Superando Fronteras, podríamos decir que educar para la ciudadanía crítica consiste precisamente en atravesar la frontera entre conocer el mundo y asumir responsabilidad ante él. Desde el enfoque alternativo, desde un enfoque alternativo, nuestra labor docente no entrega al alumnado un mapa cerrado de la realidad, sino que proporciona herramientas para comprenderla, cuestionarla, dialogar sobre ella, que llegado el caso y cuando sea necesario, poder construir democráticamente una alternativa para transformar. Por mi parte, terminado. ¿Alguna intervención, pregunta? Me modero a mí mismo. ¿Ninguna? Vale. Ya, esa
en Andalucía. Pues ya, pues, no, realmente
¿Lo está grabando o está emitiendo solamente? No sé. Voy a preguntar. Sí. Sí, está puesto, ¿no? Ah, la presentación. La ponencia.
Vamos a ver. Esto es Zoom. Vale. Ah, vale. Que nadie. Vale. Ok, vale, pensaba que era algo más. Ni nadie conectado. ¿Es tu ordenador? No. Ah. Pero de forma está grabando. Sí, Sí, está pero, grabando. Pero bueno, aunque esté grabando, sí, yo- luego se puede recortar. se puede recortar, Sí, ¿no? eso digo yo. Eso le voy a dar. Y lo que no sé si es una reunión abierta como todo el día o si es como Le que. voy a dar stop recording, porque ya no, ¿no? Supongo que. Lo Sí, decía. dice el cañón, no. El portátil. Voy a matar foto. Escribiendo. Ni idea. Pues no lo tocamos, ¿no? Yo creo. Pregunta a Tamsin, vale. Voy a Vale. preguntar. Pues lo dejo entonces que Sí. lo dejo grabando. Vale, pues no he llegado a pulsar, lo he dejado ahí, pero se ha quedado. Ah, vale. Le di a cancel para que no Se quede igual. se quede igual, Vale. no ha tocado nada. No, esto.